Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes y hoy nos acompaña el doctor Jaime Ordóñez, médico epidemiólogo, una persona muy conocedora de todo este fenómeno sanitario de todo tipo que nos ha afectado no solamente a Colombia y a la región Caribe, sino al mundo entero. Con él vamos a hablar hoy de toda la actualidad que tiene que ver con el coronavirus, con el COVID-19. Doctor Ordóñez, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Oscar, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, ahora vamos a ocuparnos hoy de otra, como dirían nuestras abuelas, otra pata que le sale al gato, la variante Delta. Cuando estamos hablando de la variante Delta, doctor Ordóñez, estamos hablando exactamente de qué. Primero aclaremos qué es una variante. Una variante es una mutación. Las mutaciones son procesos normales en cualquier ser viviente. La mutación es un accidente que se genera en el material genético al momento de replicarse. Como el material genético está compuesto de tantas bases de nucleótidos, en este caso, en este virus son cercanas a 30.000, de vez en cuando se genera una mutación. La mayor parte de las mutaciones no generan cambios en el comportamiento del virus, pero de vez en cuando, entre tantos millones, cientos de millones de mutaciones que ha tenido el virus cada vez que infecta a alguien, se produce algún cambio que sí genere un comportamiento diferente. Un comportamiento diferente es o que sea más agresiva en cuanto a la capacidad de replicarse o más agresiva en cuanto a aumentar el riesgo de fallecer de los infectados. Entonces, en ese orden de ideas, ya ha habido varias variantes que se comportan diferente, de forma más agresiva que la variante original. Ya sabemos, tenemos variante alfa, beta, gamma, lambda, y ahora nos enfrentamos a la variante delta. Entonces, la variante delta es una mutación que es algo normal, pero en la medida en que es más exitosa una mutación que las demás, se va a volver dominante. Esa es la que va a estar circulando después de un tiempo de forma mayoritaria. ¿Dónde está el éxito de Doctor la variante? Ordóñez, perdóneme un segundo y le interrumpo allí en esa parte. Qué pena molestarle esa parte, pero mire, es que digamos, la letalidad de la variante Delta es más fuerte que las anteriores, que todas las que hemos tenido hasta ahora, o qué la hace diferente la variante Delta de las otras variantes. No la letalidad, sino la capacidad de replicarse, lo que llamamos la carga viral. ¿Cuántos virus transporta una persona infectada? Para que tenga una idea, la variante Delta genera una carga viral 1.600 veces mayor que la variante original. Genera una carga viral más o menos unas 10 veces mayor que la variante alfa, que ya era muy pesada. Entonces, para que tenga una idea, si un individuo tiene mayor carga viral, está transportando mayor cantidad de virus, su probabilidad de infectar a otros es mayor. Con la variante original, se calculaba que un solo individuo podía infectar de 2 a 4 individuos, digamos que en promedio unos 3. Ahora, con esta variante, un solo individuo puede infectar de 5 a 9, digamos que en promedio unos 7, es decir, más del doble. Entonces, ahí es donde está el problema. Si tengo más personas enfermas, pues obviamente van a fallecer más. Pero ojo, no es que los que se infecten tengan más riesgo de fallecer si se infectaron por la Delta. No. El riesgo de fallecer es más o menos el mismo. Se ha observado que aumenta, pero muy poquito. Sigue siendo más o menos el mismo. Simple y llanamente que si hay más personas infectadas, pues habrá más muertes. Eso es lo que sucede. Ok, es decir, el riesgo de que haya más personas infectadas es mayor, pero la letalidad de esta variante no es tanta, o digamos, no se puede decir que es mayor que las anteriores, incluyendo la original. Así es. ¿Está bien esa lectura? Sí, señor. Así Bueno, es. y doctor Ordóñez, ¿y en Colombia en este momento la variante Delta qué tan propagada está? ¿Por ciudades tienen la información o en el país en general? Lo que pasa es que tenemos una desventaja. Colombia y Brasil pueden ser los dos países
que hacen menos secuencias genómicas por cada prueba positiva identificada. En Colombia hace más o menos 4 secuencias genómicas por cada 10.000 PCRs positivos. Eso es como si usted quisiera saber cuáles son los apellidos más comunes en un grupo de 10.000 personas y no le pregunta sino a 4. Entonces, claro, la probabilidad de identificar a alguien de apellido Delta, cuando usted tiene a 10.000 individuos y no le pregunta sino a 4, pues obviamente la probabilidad de que lo identifique es muy baja. Así que cuando usted lo identifique, es porque hace rato hay muchos, hay tantos, que de esos alcanzó a coger uno, imagínense de todos los que hay. Entonces, la variante ya debe haber llegado hace varias semanas a Colombia. La velocidad de réplica de esta variante es de más o menos unos 11 días. Es decir, si hoy hay 1.000 personas con la variante Delta, en 11 días va a haber 2.000, en 22 días va a haber 4.000, en 33 días va a haber 8.000 y así sucesivamente. Entonces, con esa velocidad y con tantas personas susceptibles que aún no se han vacunado o que solo tienen una dosis o que también sabemos que hay vacunas que no tienen tan buena eficacia contra esta variante, pues hay muchos susceptibles. Lo único que necesita esta variante son personas susceptibles. Una vez haya susceptibles, arranca a multiplicarse. Así las cosas, en este momento más del 80% de la población es susceptible. O sea, doctor Ordóñez, que el escenario que uno podría proyectar a la vuelta de unas semanas, unas 4 o 5 semanas, sería mucho más complicado y mucho más complejo del que estamos viviendo en estos momentos. Así es. Vamos a mantenernos en este descenso porque aún la variante Delta no es dominante. Vamos a seguir en este descenso. Hacia finales de mes podremos estar en más o menos unas 200 muertes diarias, que de todo modo sigue siendo mucho. Para que tenga un referente, la causa de muerte más común antes de que llegara la pandemia era infarto, como en cualquier país. Y en Colombia fallecían más o menos 140 personas diariamente por infarto. A cualquier número por encima de 140 es un exabrupto, porque además debo aclararle, el infarto ni es infectocontagioso, ni es inmunoprevenible con una buena vacuna. Entonces, estas muertes siguen siendo demasiadas. Vamos a seguir disminuyendo. Yo calcularía que entre mediados de septiembre y finales de septiembre podríamos estar alrededor de unas 140, 150 muertes diarias. Pero se nos llega el Día del Amor y la Amistad. ¿Y qué va a suceder? Que la gente está confiada en que vienen disminuyendo. Va a haber fiestas, obviamente el comercio va a invitar a las fiestas, los restaurantes, bares y discotecas van a invitar a las fiestas, y ese Día del Amor y la Amistad será, aún así lo advirtamos, en su programa y en todos los programas, la gente no va a hacer caso. Eso va a ser un evento súper contagiador, porque es en todo el país. Por tanto, buena advertencia. Hacia finales de septiembre o primera semana de octubre vamos a empezar a ver un repunte. Muy bien. Esta noche nos acompaña en la Ley del Montes el doctor Jaime Ordóñez, médico epidemiólogo, y estamos de verdad mirando ya con las antenas puestas las consecuencias que tiene la variante Delta en Colombia. Después de este corte comercial regresamos. Peatón. Utiliza los andenes, las cebras, los pasos y puentes peatonales. Tu vida vale la pena. Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Jaime Ordóñez, médico epidemiólogo, una de las personas que más sabe en Colombia de todo este tema del virus, del coronavirus, del COVID-19. Pero doctor Ordóñez, hablemos ahora del tema de las vacunas. No me quiero meter en el terreno político de decir si las vacunas sirven o no sirven para la variante Delta, porque eso va a generar controversia. Pero sí me gustaría conocer qué tan efectivas resultan las vacunas, mi apreciado doctor Ordóñez, para combatir esta variante. Muy bien, entonces vamos a hablar con datos. La semana antepasada, el martes, el 20 de julio, salió un artículo en el New England Journal of Medicine, publicado por el Sistema de Salud inglés. Recordemos que la variante Delta fue identificada por primera vez en Inglaterra. Inglaterra vacunó con Pfizer y AstraZeneca.
Entonces ellos tienen un muy buen sistema de información y tienen la capacidad pues de determinar la eficacia de estas vacunas, ajustada incluso por la marca de la vacuna. ¿Qué encontraron? Encontraron que una sola dosis de la vacuna de Pfizer tiene una efectividad del 50% para prevenir la enfermedad, pero las dos dosis tienen una efectividad del 88%, que es muy buena efectividad para una vacuna contra cualquier enfermedad. Cualquier vacuna contra cualquier enfermedad que se aparezca con 88% de eficacia es muy alta. En la de AstraZeneca encontraron que una sola dosis tiene eficacia del 33%, pero las dos tienen eficacia del 67% para prevenir la enfermedad. Fíjense que son muy buenas eficacias. ¿Dónde está aquí el llamado de atención? Que la gente con una sola dosis no está protegida. Por tanto, separar demasiado tiempo las dos dosis, pues deja a la gente en riesgo. Por eso yo le decía ahorita, son susceptibles aquellos que no estén vacunados, aquellos que solo tengan una dosis o que tengan alguna vacuna que se haya observado que su eficacia es baja. ¿De acuerdo? El día anterior a ese artículo había salido un artículo que en este momento está en revisión, pero está público en Internet, el 19 de julio, donde en Estados Unidos se evaluaron personas que fueron vacunadas con Pfizer y Moderna y las compararon con personas que fueron vacunadas con Janssen. Ellos encontraron que la capacidad de respuesta de los vacunados con Pfizer y Moderna a todas las variantes de interés, alfa, gamma, delta, lambda, era muy buena. No así con los vacunados con la vacuna de Janssen. Los autores sugieren que estas personas que han recibido Janssen pues reciban una segunda dosis de alguna de estas vacunas diseñadas con ARN mensajero, como son las de Pfizer o las de Moderna. De hecho, el mismo Janssen en este momento tiene un ensayo clínico donde están evaluando la capacidad de dos vacunas de la misma Janssen en comparación con una. Entonces ya pues ahí ya hay una observación, ya hay una alerta sobre que de pronto la eficacia de una sola dosis de Janssen tal vez no sea tan eficaz contra la variante Delta Sí. como lo era contra la variante original. Contra la variante original, Janssen tenía una eficacia del 66%. Y en el caso de Sinovac, la otra vacuna que tenemos, no hay estudios que la hayan evaluado. Bueno, sí hay un estudio reciente que también apenas está en peer review, que se hizo también in vitro y no encontraron buenos resultados de Sinovac contra Delta. Los chilenos tienen un estudio in vitro de Sinovac contra Lambda y tampoco hubo buenos resultados. E igual los brasileños tienen otro contra la variante Gamma y no obtuvo buenos resultados. Es decir, la eficacia del 50% de Sinovac era contra la variante original. Al parecer, no se conserva esa eficacia contra estas nuevas variantes de interés. Doctor Ordóñez, pero permítame un segundo y le pregunto, no, pero le pregunto concretamente, por ejemplo, por la vacuna de Pfizer. Se ha dicho que se requieren solamente 2 dosis, pero he escuchado últimamente que es necesario aplicar una tercera dosis. Esa tercera dosis habría que aplicarla ¿en qué periodo? Si hay que aplicarla. Los resultados no son concluyentes. Una de las vacunas, uno de los estudios que se hizo en vacunados con Pfizer, les viene haciendo seguimiento a los pacientes y vienen encontrando muy buena respuesta, incluso en aspirados de médula ósea. Entonces, pareciera ser que estas vacunas hechas con ARN mensajero logran mantener muy buena respuesta a lo largo del tiempo. Israel sí comenzó a utilizar una tercera dosis en los mayores de 60 años y en personas con algunos problemas de inmunocompetencia, pero la verdad no hay datos definitivos que soporten la toma de decisión de Israel. Ahora bien, digamos que para ellos no es un problema grande en la medida en que ya casi todo el mundo tenía las dos dosis. Entonces, pues colocaron la tercera. Pero para países como los nuestros, donde tantas personas les falta siquiera una dosis o todavía se discute sobre la eficacia de algunas de las vacunas que se están aplicando, pues en este momento para Latinoamérica ese no es un tema de interés. Tenemos que tener primero vacunada la totalidad de la población con esquemas completos, con vacunas de alta eficacia,
antes de sentarnos a discutir una tercera dosis de la de Pfizer. Y como le digo, hay estudios que han encontrado una muy buena respuesta sostenida en el tiempo. Entonces, no es concluyente ese dato de que sea necesario aplicar una tercera dosis de la vacuna de Pfizer. Muy bien. Esta noche nos acompaña en la Ley del Montes el doctor Jaime Ordóñez, médico epidemiólogo, y estamos mirando el panorama actual del coronavirus en Colombia. Después de este corte comercial, regresamos. Peatón, utiliza los andenes, las cebras, los pasos y puentes peatonales. Tu vida vale la pena. Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Jaime Ordóñez. Estamos hablando de un tema que se ha vuelto recurrente y que esperamos algún día cerrar el capítulo del coronavirus en Colombia y sus efectos. Doctor Ordóñez, en esta última parte del programa, y le agradezco su paciencia y su tiempo, me gustaría hablar de qué tan lejos estamos nosotros en Colombia de alcanzar la inmunidad de rebaño. Esa inmunidad de rebaño que nos permitiría al país tener un respiro en lo que tiene que ver con el número de contagios y de propagación del virus. Es mejor ser claros de una vez si estamos lejos, estamos, no sé, por lo menos un año, tal vez más. Es que las pandemias se demoran en controlarse. Pues para que tengan un ejemplo de referencia, Israel, que es el país que más personas ha vacunado en el mundo, que ha utilizado la vacuna de alta eficacia, aún no tiene inmunidad de rebaño. Pues eso quedó demostrado ahora. Vimos que tuvieron una ola pequeña, pero una ola al fin y al cabo, un repunte de casos con la variante Delta. No ha podido Israel, así que esto se demora todavía, se demora mucho rato porque con esta llegada a la variante Delta hay que barajar nuevamente las cartas. Me explico. Teníamos conceptualizado que la inmunidad de rebaño se podía alcanzar cuando el 70% de la población desarrollara inmunidad. Ojo, desarrollar inmunidad, no que estuviera vacunado. Posiblemente habría que vacunar mucho más del 70%, porque hay personas que, aunque se vacunen, no logran desarrollar inmunidad. Entonces habría que vacunar más del 70% para que el 70% desarrolle inmunidad. Pero con la llegada de la variante Delta, ya esto nos cambió. ¿Cómo se calcula eso de la inmunidad de rebaño? Vea, eso es muy sencillo. ¿Se acuerda cuando le dije ahora que con la variante original un individuo infectaba más o menos a 3? Pues muy sencillo. Si la idea es que se infecte menos de 1, es decir, que se infecte un individuo, no infecte a 1, sino a 0.9, un valor menor de 1, entonces yo necesitaría pasar de que un individuo infectara a 3 a que solo infectara a 0.9, es decir, una diferencia de 2.1. Y esa diferencia de 2.1 con respecto a 3 es el 70%. De ahí venía el famoso 70%. Pero como me cambiaron las condiciones de juego, como ahora estamos viendo que un individuo puede infectar a 7 o hasta 9 individuos, entonces al recalcular 6.1 dividido 7 u 8.1 dividido 9, eso me fluctúa un valor entre 87 y 90%. Entonces debemos ser honestos con eso de una vez. La inmunidad de rebaño no se va a alcanzar, sino hasta que entre el 87 y 90% de la población haya desarrollado inmunidad. Repito, no que estén vacunados, porque algunos de los vacunados no logran desarrollar inmunidad. Las vacunas también tienen una tasa de falla muy bajita, pero la tienen. Por tanto, si estamos esperando esto, por lo menos el 90% de la población debería estar vacunada o poco más. Por eso son tan importantes los ensayos clínicos que se están haciendo ahora en niños, porque también hay que vacunarlos a ellos para poder alcanzar el 90% de la población, por lo menos vacunada, con vacunas de alta eficacia. Muy bien. Le quiero preguntar, doctor Ordóñez, quiero conocer su opinión como científico. Ante el, digamos, el retorno de otros casos de infección o el incremento de infección en algunos países que ya se creía que habían superado el problema
entre esos Israel y algunos países de Europa, que volvieron nuevamente, inclusive están considerando otra vez cuarentenas y el uso de tapabocas y demás elementos que ya creíamos que habíamos superado. Hay quienes consideran que hay que obligar a las personas a vacunarse. Yo quiero conocer su opinión como científico. ¿Usted es partidario de que realmente los países tomen la decisión de la obligatoriedad de la vacuna o prefiere que cada quien tome la decisión libremente de vacunarse o no? ¿Qué cree usted que implicaría ese tipo de decisiones? La respuesta corta es sí, y le voy a decir por qué. Vea, esto es una pandemia. Esto es lo más parecido a una guerra. Toda la violencia que ha sufrido este país jamás ha visto días de 300 muertes diarias y nos parece ya normal. Jamás hemos visto eso. Esto es una guerra. En la guerra se tiene que ser solidario y las personas tienen que ir a la guerra, quieran o no quieran. Y cuando alguien no quiere ir a la guerra, a pesar de que debería ir, se le considera un desertor y debe asumir el peso de la ley. Esto es una guerra. Se maneja como una guerra. Por tanto, la vacunación debe ser obligatoria. Ahora bien, si eso va en contra de sus creencias o de lo que sea es irrespetable, pues también hay una situación. Entonces, si la persona no se quiere vacunar, pero a pesar de eso enfermó, el sistema de salud tampoco tendría la obligación de ofrecerle tratamiento. Es decir, entonces pague usted por el tratamiento. Es decir, se le está ofreciendo una vacuna que puede evitar su enfermedad, que puede evitar su muerte, pero mejor aún, que puede evitar que usted contagie a otros. No la quiere recibir y el día que enfermó llegue a exigir que el sistema de salud pague por todo su tratamiento. Entonces, o estamos o no estamos en una pandemia. Si estamos en una pandemia y le exigimos al sistema de salud que pague por el tratamiento de nuestra enfermedad, lo menos que tenemos la obligación es de vacunarnos. Es decir, es que mi libertad llega hasta donde comienza la tuya. Por tanto, yo no puedo andar por la calle tan tranquilamente sin vacunarme y corriendo el riesgo de infectar a otras personas. Entonces, yo no sé si el caso es llegar a establecer eso, no sé, incluso si llegara a una persona que había vacuna disponible e infectó a otros, podría ser responsable de un delito, qué sé yo, es decir, ¿hasta qué punto se podría discutir eso? Es que es muy grave, esto es una guerra. Es que este país, cuando había visto esa cantidad de muertos, vea, en 60 años de conflicto armado, 60. El Centro de Memoria Histórica dice que tuvimos 263.000 muertos. Cuando acabemos este año, vamos a completar 200.000 en menos de 2 años. Es decir, en 12 y 9, en 21 meses. En 21 meses lograremos 200.000 fallecimientos. Lo que no se dio sino en 720, en 60 años de guerra. Son 720 meses de guerra para tener 260.000. Pues esto es una guerra que nos declara la naturaleza. Entonces, si le vamos a exigir al sistema de salud que responda por nuestro tratamiento, lo mínimo es que tenemos la obligación de apoyar al sistema de salud usando tapabocas, distanciamiento y poniéndole la vacuna. Pero personas que ya deberían estar vacunadas, que se infectan y luego llegan a reclamar al sistema de salud su atención, que le están quitando la oportunidad de una unidad de cuidados intensivos a alguien que no sé, que se infartó, que solo porque no se quiso vacunar, es que el del infarto no podía prevenirlo. Claro. Pero el de la vacuna sí. Entonces, fíjese la gravedad de esta situación. Yo creo que sí se debe ser obligatorio. Esta noche nos ha acompañado de la Ley del Montes el doctor Jaime Ordóñez. Doctor Ordóñez, muchas gracias por darnos luces sobre cómo debemos seguir enfrentando esta pesadilla que es el coronavirus. Muchas gracias y feliz noche. Oscar, con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Una feliz noche. Y a todos ustedes, un abrazo.